cierren sus micrófonos, en lo posible las cámaras, para que podamos facilitar la transmisión. Muy buen día para todos. Les habla Olga Beatriz Guzmán, profesora del Departamento de la Ocupación Humana. El día de hoy me complace mucho tener esta audiencia, en este día sábado, poderles compartir que desde la Facultad de Medicina con el programa Salud Unal Contigo, hemos iniciado una nueva temporada ahora en el mes de julio, en donde tenemos muchos temas diversos, variados y de interés para nuestra comunidad académica, para los hogares y en general para todos en estas transformaciones que vamos teniendo en esta época de pandemia. Quiero darle la bienvenida el día de hoy nuevamente a nuestra colega que nos ha estado acompañando desde el sábado pasado. Estuvo con la charla Salud Mental en los tiempos de confinamiento, en donde nos pudo dejar varios mensajes, poder compartir con nosotros muchos tips que debemos tener en cuenta al interior de nuestros hogares, y el día de hoy pues nos acompaña con un tema de interés especialmente para los profesionales de la salud. Y es importante tener en cuenta que nosotros que estamos precisamente como profesionales de la salud atendiendo toda esta situación, pero que algunos de los profesionales están en esa primera línea también expuestos a una cantidad de peligros, de riesgos y de condiciones laborales que van a influir sobre su salud mental. Pues es por ello que Naidu, que es terapeuta ocupacional, que además se desempeña como profesora adjunta desde hace varios años en la práctica de salud mental de la terapia ocupacional, nos va a acompañar el día de hoy. Ella es magíster en desarrollo educativo y social, y además pues en esta experiencia que ha tenido no solamente en la parte clínica sino comunitaria, pues ha traído varios de esos conocimientos a la formación de nuestros estudiantes, y el día de hoy pues va a compartirlos con nosotros. Recordarles que sus comentarios y sus preguntas las pueden ir dejando en el chat. Estaremos atentos al final del programa para responder a ellos. Y bueno, con esto pues te damos la bienvenida, profesora Nayun, muchas gracias. Buenos días para todos. Es un honor para mí estar nuevamente en un programa, poder comentarles algo de la experiencia, digamos, vivida en este momento complicado, como es la contingencia por el COVID-19, y sobre todo para el personal de salud, que en cierta medida por un tiempo fuimos olvidados, luego alabados y otra vez, digamos, un poco sacrificados bajo todo este panorama. Quisiera empezar diciéndoles que el asunto del aislamiento y la contingencia del COVID-19, lo dije en la sesión pasada y en esto es importante recalcarlo, tenemos que entenderlo como un asunto de como un sistema complejo que se entrelaza y que bajo esa misma complejidad ha afectado áreas como la cultura, lo económico, lo político, lo sanitario, lo social, el bienestar de las comunidades, y que ha transformado las formas y las prácticas que tenemos todos de ver el mundo, de entender el mundo y de hacer en el mundo. Específicamente para el personal de salud, hay que entender esto bajo el contexto y bajo la referencia de la moral, del contexto social y del contexto interpersonal, que tiene que ver con todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque tenemos un histórico de un abandono en las prestaciones de salud para el personal, ¿cierto? No solamente las prestaciones de salud, sino las prestaciones laborales que nos dan al personal de salud, que desde hace mucho tiempo, digamos, tienen unas carencias, tienen unas fallas que se han mostrado y han sido evidentes, pero ahorita con la contingencia se agravan más, como por ejemplo son los salarios, los implementos de protección personal, las jornadas laborales, en algunos casos la remuneración, en algunos casos el reconocimiento de ciertas actividades que realizan las profesiones.
En el momento, un ejercicio moral de ambigüedad frente a lo que realiza el personal de salud. Entonces nos enfrentamos a un espacio en donde son llamados héroes, porque estamos en la primera línea, digamos, de trabajo, pero también somos sacrificados porque nos consideran el principal factor contaminante para el contagio de otros. Y eso hace que hayan condiciones de rechazo, de señalamiento, o algunos casos humillación, agresiones hacia el personal de salud bajo esa misma perspectiva. Entonces es un poco complejo el manejar, digamos, ese imaginario que se crea alrededor del personal de salud. Y eso tiene que cargar precisamente las personas que se enfrentan a diario a trabajar en los hospitales o en cualquier área de salud. Existe otra cosa bajo el contexto que se llama el desgaste por empatía, y el desgaste por empatía tiene que ver es ese reflejo de mis emociones como persona que entiende a otro ser humano, pero que en la medida de lo posible está entendiendo la nueva forma de ver los duelos frente al aislamiento, frente a la pérdida, frente a el, el sentido de desesperanza de no poder tener control frente al futuro ni frente al presente, y la desesperanza también frente a que no se sabe cuándo va a terminar, porque no se entiende que es algo temporal. Eh, poco reconocimiento a lo que se realiza el personal de salud, si bien ahora los medios de comunicación también nos dicen y nos hablan frente a que el personal de salud es quien está en la primera línea y quien está, digamos, protegiéndonos y cuidándonos, no se hace tampoco el reconocimiento dentro de las empresas o dentro de las organizaciones. Es más el seguimiento que se realiza, que se realicen las actividades bien como debe ser y evitar los errores, pero no se piensa en la otra parte que es la salud mental de los trabajadores precisamente, y que existen factores que pueden ser estresores, no solamente a nivel personal, digamos, por estar en familia y entender lo que significa el aislamiento y la posibilidad de contagio, sino también dentro de los espacios hospitalarios. Entonces, ¿qué pasa si hay un compañero que posiblemente estuvo contaminado y contagia a otros compañeros y después de un tiempo se sabe que contaminó a los otros? Eso es un estrés que se enfrenta a diario. ¿Qué pasa con el señalamiento de los otros? ¿Cuál es el acompañamiento que hace el propio personal de salud? El cómo el personal de salud entiende que en este momento también necesita ayuda, requiere de procesos de acompañamiento, no es solamente para que les digan cómo utilizar los elementos de protección personal y realizar las actividades cotidianas y la transformación, digamos, de esas prácticas de higienización y demás, sino también que se necesita el acompañamiento precisamente para su salud mental, que si bien puede afectar a mediano o largo plazo las prácticas laborales, no se entiende de esa manera, y a veces hay resistencias por parte del personal médico, el personal de enfermería o de las otras áreas que están ahí implícitas en ese espacio. Cuando yo tengo ese panorama tan grande y de pronto un poco tan agudo como se vive en los hospitales, me enfrento a varias cosas, como por ejemplo que empiece a haber ausentismo laboral, bien sea por presencia de dolores corporales, de dolor de cabeza, de fatiga, de sentir angustia, de empezar a perder la pérdida o la motivación por realizar la labor que realizo, precisamente por ese contexto que les acabo de contar. Empieza a pasar un estrés permanente que no se va, a pesar de que si bien el espacio o el área donde yo trabajo me generan ciertos niveles de estrés, aún así cuando yo salgo del espacio no puedo soltar ni liberar ese espacio. No puedo soltarme de lo que realizo en el área de trabajo. Entonces,
empiezo a tener la burbuja de pensamientos repetitivos de, ¿será que lo formulé bien? ¿Será que le puse bien la digámoslo así, la venopunción, si hice correctamente las evoluciones, si se me pasó, por ejemplo, hacer otras cosas, no le hablé de manera correcta al familiar, el familiar fue grosero conmigo y no tuve la herramienta para poder hablar con ese familiar. Siento que atendí muchos pacientes y tengo alto riesgo de contagio. Todo ese tipo de cosas empiezan a generar precisamente ese estrés y son los 9 pensamientos que generan agotamiento mental en los profesionales de salud. Y con esto empiezan a haber unos cambios físicos. Por ejemplo, si me ven a mí, tengo unas ojeras y esas ojeras son debido al uso constante y permanente de tapabocas, ¿sí? Sobre todo el N95. Digamos que a mí en cierta medida no me genera tanto estresor porque entiendo en cierta medida que es por una medida de protección. Para otros no es así. Y para otros esos cambios físicos empiezan a hacer un desgaste también emocional. El mirarse al espejo, el empezar a verse demacrados, que están más delgados, que no se pueden arreglar como se podían arreglar antes porque los elementos de protección personal no lo permiten o hay veces no es necesario. El que ya no me siento con tanta fuerza física por precisamente el agotamiento mental, el que mis horas de sueño estén cambiando, porque si los días que tengo que elaborar está el pensamiento repetitivo de que puedo tener contagio, de que puedo contagiar a mis familiares, de que mañana quién sabe a cuántos usuarios me voy a enfrentar, de que mañana no sé cuántos casos positivos hayan y no me dé cuenta, el no saber cómo manejar, hay veces si se va a agudizar la situación, si no se agudiza, también pueden generar cambios en el estado físico que a veces no se reconocen, sino que a primera medida, sino que se reconocen a largo plazo. Lo otro son los cambios en el desempeño. Yo puedo ser muy eficiente, digamos, en mi área de servicio, pero con ese estrés y ese agotamiento mental puedo empezar a descuidar acciones que estaba realizando en mi área de trabajo. Y también con eso empezar a tener malas relaciones con los usuarios o con los compañeros de trabajo. Entonces empiezo a tener más comportamientos de irritabilidad, como por ejemplo no ser tolerante con los cambios, y eso es una cosa aguda y a trabajar en los servicios, porque bajo la contingencia estamos cambiando constantemente de las formas y las prácticas de hacer, cambiando constantemente de las formas de intervención en el sentido en que pueda tener más carga laboral, necesite contactarme con más personal, necesite ser más empático con los otros, bien sea para entender el momento y la situación que está viviendo en el servicio o también para entender las acciones que se deben realizar o los cambios que se deban adaptar en el momento. Entonces, los sentimientos de ansiedad, de frustración, de miedo, de tristeza van a estar ahí permanentemente. En algunos casos se ha presentado, por ejemplo, de personal que tiene que atender casos de COVID o no COVID, que empiezan a tener llanto sin intención. Simplemente está el llanto ahí, no hay una razón verdadera del por qué está el llanto. Empiezan a haber fallas de memoria, no se recuerda lo que se está haciendo, dificultades en las horas de sueño y pueda que sea mi jornada más activa del día, pero igual yo estoy sintiendo sueño. Confusión, pensamientos contradictorios, pensamientos obsesivos, empezar a tener, digamos, agudización de enfermedades crónicas que yo ya tenía o empezar a tener problemas intestinales, eh, náuseas, dolor de cabeza, incremento de palpitaciones. Todo eso puede estar presente a debido y a causa del COVID. Hay algunos artículos y sobre todo las experiencias dadas en España con el personal de salud
que hablan que esto se debe de trabajar más como una especie de condición de estrés postraumático, en el sentido en que ahorita no estamos viendo la nube que se nos viene digamos, en los próximos meses, y más no sabemos lo que vaya a pasar con el asunto del pico, pero hay profesionales de salud que ya empiezan a sentir temor por regresar a los espacios, precisamente por todos los pensamientos y todas las sensaciones que les decía desde hace un momento. Claro, está la nube de sentir miedo a enfermar y morir, de ser excluidos, de ser agredidos, de perder la forma de sustento por los aislamientos que se deben de hacer cuando hay sospecha de contagio, de perder a familiares y los llegó a contagiar, de estar separados de los seres queridos, que ha sido una estrategia que han tenido varios profesionales de la salud también para no contaminar a sus seres cercanos. Eh, Sienten miedo de realizar acciones con personas ya infectadas. Entonces, por ejemplo, las estrategias que se dan en ciertos lugares para mejorar la atención, hay veces no resultan porque el personal no se siente capacitado mentalmente para atender los casos. Y tiene que ver también por estar desamparado también de algunas instituciones, por lo que hablamos desde un inicio, desde la no prestación de los elementos de protección personal, pero también tiene que ver con el sentirse no escuchados por parte de las empresas, de las instituciones o de los jefes, y pasa mucho. Y esa es una de las estrategias que les quiero hablar el día de hoy frente a cómo deberíamos manejar un poco el asunto para disminuir la carga mental y el riesgo de enfermedad mental estando con la contingencia. Lo otro también que ha pasado es el señalamiento dentro del propio personal de salud, y esa es una estrategia que hay que manejar también. El cómo yo puedo ser más empático con mi propio compañero de área de servicio, y en esa misma medida cómo puedo apoyar, así sea de la distancia, sin la necesidad del juzgamiento al otro, bien sea porque el otro también siente temor de decir, hey, yo contagié, y al yo contagiar pueden haber vidas en riesgo. Entonces, eh, hay una cosa que se llama el síndrome de agotamiento ocupacional, y ese síndrome de agotamiento ocupacional tiene que ver con todo ese panorama que les estaba comentando anteriormente, y puede generar muchos cambios en lo motivacional y muchos cambios también en las formas de pensar y repensarse y tener proyecciones ocupacionales, que pueden también afectar los tiempos en los que yo realizo mis actividades de tiempo libre, mis formas de relacionarme con los otros, mis formas o de crear o hacer otro tipo de actividades, y mi proyección también profesional. Entonces, para ello hay, digamos, unas recomendaciones de manera individual, pero unas recomendaciones también, digamos, colectivas, y otras recomendaciones para los líderes de los servicios, que si bien no hay algo estructurado para pensarse la salud mental de los trabajadores, sí deberían de implementarse estrategias. Digamos que las estrategias que ha dado, digamos, algunas EPS es mantener una línea abierta con un psicólogo o un psiquiatra para el personal de salud, pero lo que se ha visto es que no es algo tan cercano a los profesionales, y que lo debería ser un ejercicio que se realiza, digamos, en cada hospital, porque hay algunos funcionarios que se conocen más y que, digamos, establecen unos lazos diferentes, y hay cosas que se dan en el momento que no se pueden trabajar de otra forma. Por ejemplo, los cuadros de ansiedad ante la atención. Y por eso las recomendaciones van hacia ello, al trabajar estrategias y herramientas que sean más en cada espacio, en cada hospital, y teniendo en cuenta la capacidad de los profesionales para mejorar, digamos, esos momentos
de angustia o de estrés que presentan los profesionales. Entonces tenemos que volver a trabajar con lo que pasa con salud mental, que es acerca de los tabús. El tabú a pedir ayuda si yo tengo una condición mental en el momento. Cuando la gente empieza a sentir que está cambiando sus formas de pensar y sus formas de hacer, sienten angustia porque creen que lo van a considerar como el loco, como el que ya necesita un psiquiatra porque no fue capaz de manejar su vida o manejar una situación, como el loco que en cualquier momento va a estallar y va a cometer errores, como el loco que se va a desfasar y a cualquier momento va a gritar y va a empezar a ser intolerante con todo el mundo, o el loco que ya no se lo soportan en la casa porque siendo profesional dentro del área del servicio es uno y en casa siendo otro. Entonces hay que eliminar un poco ese tabú. Pero el tabú va también a que hay que entender que es un proceso que nunca habíamos vivido y que como nunca habíamos vivido, pues estamos requiriendo ayuda de otros profesionales. Y que a pesar de yo ser una persona que tiene muchos conocimientos frente a un tema, bien sea de medicina interna, bien sea de UCI, bien sea yo sea anestesiólogo, yo sea jefe de enfermería, yo sea auxiliar, necesito de otros profesionales para trabajar mi salud mental. Desafortunadamente a nosotros no nos enseñaron la prevención frente a la salud mental y lo que nos enseñaron fue a identificar el cuerpo, cómo expresa eso. Y todo lo referimos a una enfermedad física, más no entendemos que hay veces también son procesos de somatización de tanto estrés y tanta carga laboral. Entonces es importante entender que si yo pierdo mis hábitos de sueño, que si empiezo a sentirme irritable, que si empiezo a sentirme culpable, que si empiezo a tener ideas obsesivas, hace parte de que estoy pasando por una situación complicada y que debo de buscar ayuda, bien sea hablando con un familiar, bien sea hablando con un amigo, bien sea hablando con un compañero de servicio, pero lo importante es poder expresar eso que se está sintiendo. Por otro lado, es evaluar las situaciones que generan estrés en los servicios y mirar la forma de disminuir la cantidad de estrés dentro de un servicio. Yo lo había dicho en otras charlas, que la idea es disminuir los riesgos o el estrés innecesario. Y lo mismo pasa en los servicios. Hay que disminuir y mejorar las dinámicas entre sí mismos para disminuir la carga que no sea necesaria, el estrés que no sea necesario o de pronto condiciones o acciones que se salgan de las manos y que generen caos en los servicios. Hablar para el personal de salud es también importante hablar con quienes se viven frente a las rutas de bioseguridad que se manejan dentro de los hospitales y una vez se sale del hospital, esas rutas de bioseguridad es importante especificarlas porque como estamos en el momento en que no entendemos, o sea, no logramos idealizar lo que pasa en los hospitales porque ya no estamos presentes, porque hay unos imaginarios falsos y porque hay temor frente a hablar de la posibilidad de contagio, entonces no se hablan de esas rutas y eso es importante porque eso genera seguridad y genera confianza. Y también genera una especie de rutina en otros para entender qué significa eso, qué significa que yo me vaya en uniforme en una ruta, ¿sí? Pero que entender que si yo llego al espacio de atención, me voy a cambiar de uniforme y tengo que utilizar otros implementos y tengo que lavarme las manos más de 17 veces en una jornada de trabajo y que al salir hago un procedimiento parecido en donde me desinfecto a mí, desinfecto mis implementos y que vuelvo a utilizar otro uniforme para hacer la ruta y dirigirme hacia mi casa. Eso es importante, tanto para los otros como para sí mismo. Y también es mirar qué pasa si un compañero se contagia. ¿Cuál sería mi reacción primaria? Y si yo estaría en la capacidad de darle acompañamiento a ese compañero sin la necesidad de juzgarlo. Si yo no estoy en esa capacidad, es mejor no brindar la ayuda, porque en ese momento la angustia que se vive y que se siente por no saber por qué empieza.
¿A cuántos habré contaminado en el servicio de transporte que utilicé? ¿A cuántos habré contaminado en mi familia y a cuántos habré contaminado en el servicio en el que trabajo? Entonces, no hay necesidad de generar más señalamientos porque la ruta de pensamientos hace que se genere más estrés. Quienes se sientan la capacidad de hacerlo, puede hacer ese acompañamiento telefónico, ese acompañamiento que nos brindan ahorita las herramientas virtuales de acompañar a precisamente quienes estén aislados, pero también el acompañamiento de los familiares o los más cercanos de esa persona. Y es importante pensarlo porque a pesar de que se diga que en el trabajo yo soy uno y afuera soy otro, esas son cosas que están implícitas. Yo no dejo de ser, yo soy un ser integral. Y así como me siento y como cuando vuelva a retomar a mi servicio, esos lazos que yo establecí una vez estando en el aislamiento, son los que me permite fortalecer y mejorar mi motivación hacia volver al trabajo. Importante y necesario. Lo otro son realizar las pausas en el trabajo, pero las pausas no significa que me voy a sentar un ratico y ya no. Las pausas dentro de la jornada laboral deben de ser pausas en donde realmente intente desconectarme de lo que estoy realizando diariamente. Hay veces los servicios no lo permiten, pero si yo dentro de mi jornada no tengo el espacio, debo de intentar por lo menos 5 minuticos antes de entrar a mi servicio o 5 minutos después de salir del servicio, intentar desconectarme para disminuir la carga mental. Eso es súper importante. Es válido también decir y tener espacios para el desahogo de sentimientos y sentimientos dentro del servicio, hablar lo que no está bien o lo que no se considera que está bien. Y si yo como personal puedo sentirme escuchada frente a ciertas recomendaciones para mejorar las rutas de bioseguridad o la atención hacia los usuarios, es válido hacer el espacio, porque este espacio le va a permitir a los líderes de los servicios o coordinadores identificar los miedos que hay con los funcionarios, las fallas que puedan complicarse a largo plazo, pero también es una herramienta preventiva para saber qué hacer y saber identificar qué puedo hacer yo por ese grupo de personas que tengo ahí o por ese grupo de personas con las que yo trabajo, por mi compañero que está al lado. Todo con el sentido de disminuir el riesgo de agotamiento ocupacional o agotamiento mental. Entonces existen también otras estrategias grupales dentro de los servicios que se pueden manejar para incrementar la motivación, para recordar el por qué estoy haciendo esto, porque muchas veces la atención se convierte en que no puedo dejarlo morir y que es una responsabilidad completamente mía la atención y lo que pase con los usuarios. Y si bien sí hay una responsabilidad grande, no se puede perder la motivación y lo que me lleva a tener otros compañeros cerca. El, por ejemplo, tener fotos grupales de mis compañeros, el tener fotos sin la utilización del tapabocas para recordar la cara de los compañeros es importante y es también empático. No solamente la utiliza, verlos todos los días con todos los adornos que tenemos por los elementos de protección personal, sino también reconocerlos y reconocerlos en otros momentos. Entonces, las fotos grupales en los servicios ayudan mucho para recordar quiénes somos y con quién estamos. Y si, por ejemplo, hay dificultades, digamos, entre la relación con otros, me permite ver esa otra cara, la cara humana que muchas veces nos quitan por ser el personal de salud. Entonces, hay veces que la gente o hay un ejercicio muy bueno que hacen con niños en donde les preguntan si creen que los médicos comen y los niños dicen que no, que si creen que los médicos duermen y los niños dicen que no, que si los médicos juegan y los niños dicen que no. Y ese imaginario de los niños se transforma en los imaginarios de los grandes y nosotros absorbemos esos mismos imaginarios y creemos que que en el área de servicio no somos más que lo que llegamos a ejecutar y no es así, somos humanos. Y esa es una recomendación que se hace también
para no olvidar que también tenemos unas necesidades y que también necesitamos de los otros en un momento determinado. Otro ejercicio importante para mejorar la motivación es mirarse al espejo y sonreír, es mirarse al espejo y decirse algo positivo, o hablar con mis compañeros y recordarle la admiración que siento por los otros, o por qué me siento conforme, feliz, o porque admiro su trabajo dentro de los espacios y de los servicios. Como lo he dicho en otros espacios, no se requiere, no se quiere, no quiere decir que tiene que ser un espacio en el que de 8 a 8 y media yo me voy a sentar y le voy a decir a mis compañeros por qué son importantes para mí, o por qué siento bienestar al estar al lado de ellos, o por qué me siento protegido con ellos. No, digamos, un espacio que se puede hacer individual, pero es importante reconocer y expresar eso que yo siento hacia los otros. Y lo otro que es muy importante que hay que implementar son espacios dentro de la misma área hospitalaria que sean espacios de descarga mental y de descarga emocional. ¿Y con esto a qué me refiero? Son espacios en donde el personal de salud pueda realizar algo diferente a lo que se realiza dentro de los espacios de atención. Entonces tiene que ver con puede ser la utilización de olores suaves o olores dulces, puede ser un espacio en donde hayan juegos de mesa. Hay algunos espacios que he visto en algunos servicios, por ejemplo, que tienen una PlayStation donde suelen jugar en espacios o tiempos libres, que hay veces ha sido para malinterpretaciones, pero digamos que son los espacios de descarga mental. Hay unos espacios, por ejemplo, que también han implementado en donde utilizan peras de boxeo. Por la carga de fuerza y la carga de estrés, siempre se maneja en el cuerpo de esa manera, se siente el cuerpo tensionado. Y para algunos la forma de desahogo es esa, jugando play o jugando con otros, otros es tejiendo, y así sucesivamente los espacios van generándose acorde, digamos, a las dinámicas y a los intereses de los propios profesionales de salud. Y la idea es que sean los propios profesionales que digan qué quieren tener en ese espacio, para que se piense que es un espacio propio, que es un espacio acogido por mí, que es un espacio para mí y solo mío. Y hay veces también se necesita eso, el saber que yo tengo un espacio en donde si quiero cerrar los ojos, no va a pasar absolutamente nada. Que si quiero manejar la respiración en ese espacio y quiero hacer una sesión donde necesite calmarme por tanto estrés, porque tuve una dificultad o porque, digamos, el espacio como tal me genera estrés, sea ese espacio donde lo pueda hacer, ¿sí? No que sea solamente en el carro, que también se ha visto a los profesionales que se encierran en los carros para tener un momento a solas sin que nadie les diga nada y poderse, digamos, alivianar, equilibrar o controlar. Y lo otro que es muy importante es también respetar las horas de alimentación y las horas de hidratación. Importante para también disminuir, digamos, la fatiga mental. Entonces, haciendo un paréntesis, no sé ya cuánto tiempo llevo, no sé si me pasé, yo soy muy laxa con el tiempo y yo nunca manejo el tiempo. Sí. Tranquila, profe, ¿estás bien? Ya, yo te aviso. Bueno, gracias. Para hacer el resumen, entonces, es importante que los líderes, pero también individual, hagamos unas sesiones de identificación de miedos. Somos diversos, somos casi un universo cada quien, en donde a todos nos identifican diferentes miedos. Para algunos pueden ser más el que los lleve o que los conmueve más el riesgo a morir, más el riesgo al contagio, más el riesgo a no poder responder por digamos, esa responsabilidad ética y moral que se les ha dado por la responsabilidad de ser profesionales de la salud, pero es importante identificarlo y trabajarlo y tener el equipo con quien trabajarlo.
También identificar las causantes de estrés personal y laboral y hacer recomendaciones frente a quienes necesiten un manejo, quienes necesiten un desahogo, quienes necesiten el espacio para trabajarlo. También trabajar los imaginarios que hayan frente al personal de salud de manera interna y de manera externa. Digamos que de manera externa los medios de comunicación han hecho ciertas acciones que han sido, digámoslo así, potentes, pero yo pienso que sobre esos imaginarios habría que trabajarlos principalmente en el personal de salud para disminuir precisamente el riesgo de carga mental y el manejo de la doble moralidad que les hablaba a un inicio de la charla. El que yo soy responsable de cuidar y de cuidar una vida, pero también soy el responsable de contagio bajo el imaginario de los otros. Digamos que eso es una carga que es muy difícil de manejar con todo lo que se vea diariamente en noticias y también bajo los señalamientos de otros. Hacer una conciencia de realidad, y esa conciencia de realidad o de contexto tiene que ver con también hablar con el personal de salud y decirle, mire, esto es lo que va a pasar y no lo vamos a poder cambiar. Y es una situación real y va a pasar. Así sea que suene un poco negativista o que sea un poco drástico, pero hay que hablar qué es la posibilidad o qué puede pasar a futuro. Y con eso también pensarme si está mi personal en capacidad o no de asimilar o qué puedo hacer yo para que lo puedan asimilar mentalmente. Y también no se puede olvidar el hacer espacios representativos para los funcionarios y representativos para los servicios para también manejar esa parte motivacional en el personal de salud. Y no sé, creo que no se me escapa más. Gracias, profe Naidoo. Sí, creo que no se me escapa. Bueno, vamos a darle apertura a nuestro público que ya ha dejado algunas anotaciones acá en el chat. Muchas gracias por estas apreciaciones y sobre todo la visión que se trae pues cuando uno tiene contacto en otras esferas diferentes justo de esa primera línea de la que hablábamos, sino que hay otras esferas y otros espacios en donde también está el personal de la salud atendiendo muchas situaciones estresoras como tú lo mencionabas. Acá en este momento nos pregunta Miriam si es importante estar bien para poder transmitir esa sensación. ¿Me escuchas? ¿Ustedes me están escuchando? Yo te estoy escuchando, pero por un momento se fue y no te escuché. Bueno, perdón. Acá en el chat tenemos una pregunta de Miriam que nos pregunta si para transmitir esa sensación hay que estar bien. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Uno pensaría pues que para transmitir sensación de bienestar uno debería estar bien, ¿verdad? ¿Qué podrías ampliar? Claro, hay algo que es muy importante y es el reconocimiento y el ejercicio de cómo estoy yo diariamente. Y esa siempre es una recomendación que se da, es porque si yo ese día estoy, digamos, un poco acelerado, un poco irritable, un poco triste, hay cosas que la cara no puede disimular porque nosotros no estamos entrenados para eso. Nosotros no somos momias a veces, hay veces aflora y aflora el sentimiento como está allí. Lo importante es que yo antes de trabajar con el personal y transmitir ese bienestar, tengo que reconocer cómo estoy yo hoy y cómo voy a manejarlo simplemente. Y no se puede olvidar de que yo soy un ser humano que siente y no por eso no voy a expresar mis emociones. Claro está, si hay un punto en el que yo no logro manejar, por ejemplo, manejar que ese día estoy llorando, es mejor evitar y no hacerlo, porque suficiente carga tiene el usuario con estar enfermo para yo llegar con otra carga de que la médico también está enferma o está triste o algo le pasa, ¿cierto?
Pero para transmitir el bienestar, yo sí tengo que manejar primeramente cómo estoy yo, manejar y buscar la estrategia para calmarme o para transformar ese sentimiento, para desahogarme, así sea con otro profesional y decirle, mire, me estoy sintiendo mal por esto, me estoy sintiendo mal porque en mi familia pasa esto, me estoy sintiendo mal porque hoy me sentí juzgada y me sentí rechazada, me siento mal porque siento que no nos están dando la acogida necesaria, porque siento que nos están dejando abandonados. Háblelo, expréselo y de esa manera usted sabe cómo está y ya después la práctica es distinta cuando está con los usuarios. Gracias. Leonor nos pregunta si se considera enfermedad profesional este compromiso de salud mental actual o quién asume, la EPS o la ARL, ese manejo en caso de presentarse complicaciones graves. En el caso del manejo de complicaciones graves en la salud mental, se supone que es la ARL la primera que tiene que responder. Pero en algunos casos, como les he mencionado, lo que se ha visto en la práctica, son los propios profesionales de salud que están en los espacios los que realizan las contenciones hacia otros y les dan recomendaciones. Entonces, por ejemplo, hay hospitales donde no está el servicio de psiquiatría o de psicología, hay algunos espacios en los que no están y finalmente son los compañeros quienes hacen ese tipo, digamos, de acogida primaria. Pero en los espacios en donde sí están los profesionales, digamos que son directamente ellos quienes hacen la acogida y si no se puede manejar, se remite bien sea a la EPS o a la ARL. Pero se supone que la ARL debe responder por esas condiciones mentales que no se pueden manejar. Gracias, Naydu. Si me permites, en ese aspecto quisiera complementar esta respuesta para poder decirles que muy al lugar la pregunta, sobre todo porque digamos que ya tenemos claro que hay dos decretos, el 538 y el 676 de 2020, donde se declaran enfermedades laborales directas, las que tienen que ver con el contagio del COVID. Pero esta parte de salud mental, del estresor como tal que genera esta situación que ya muy claramente nos has ilustrado, no queda tan visible y entonces se entraría a tener que estudiar por parte de las ARLs con las instituciones de salud si estuvo presente o no el agente para que entren efectivamente a hacer esa cobertura. Entonces, como tú lo mencionas, muchas veces o se desconoce el trámite o no están establecidos esos procedimientos o nos concentramos tanto en darle una prioridad a lo que ha sido el tema agudo del contagio y olvidándonos de esa carga laboral, de esas condiciones laborales por precarización, por todo el tema que rodea la situación laboral del talento humano en salud, que efectivamente las únicas descargas que son posibles es las que tenemos a mano y son esos colegas que nos pueden ayudar en las mismas instituciones, como tú lo has mencionado, y que pues a veces no es el deber ser porque tenemos que precisamente, tú has mencionado alrededor a lo largo de la charla, y es que a veces pensamos que esa imagen que han divulgado tanto de los héroes, de los superhéroes, quiere decir que por ser talento humano en salud no nos enfermamos, no morimos y pues claramente no. Hay O que nos conocer sentimos estos miedo. procedimientos, claro, y hay que conocer estos procedimientos del reporte. Es muy importante dejar este mensaje acá alrededor de esta pregunta, es importante que se reporte. No importa que si después de que se investigue deciden declararlo de origen común y que vaya a hacer su manejo por la EPS, pero hay que hacer los reportes para que en los sistemas de vigilancia de las instituciones de salud se empiece a reconocer que hay situaciones que también amenazan la salud de sus trabajadores, que en este caso son los trabajadores de la salud. Muchas gracias. Mi Alejandra te pregunta si desde tu experiencia personal, ¿qué es lo mejor que ha funcionado para la promoción de la salud mental en el personal de salud? ¿Qué es lo que más ha funcionado? El que los propios funcionarios reconocen que hay profesionales que están dispuestos para escucharlos.
en el mismo espacio, lo que les digo, que son funcionarios que están en la misma institución y que les pueden dar la acogida frente a lo que se presente. Una vez pasó una situación y fue de una auxiliar de enfermería que le dio una crisis de pánico en el momento de atención de un paciente con COVID. Y pasó la situación, otro compañero, otro colega asumió, digamos, la actividad que tenía que realizar y en ese mismo momento el psiquiatra estuvo con ella en ese momento para manejar la crisis de pánico y entender qué era lo que pasaba. Entonces, claro, ella estaba en crisis de pánico, estaba con ahogo, tenía un N95, entonces ella se sintió mal y no pudo manejar la situación. Hay algo en salud mental muy importante y es que la práctica en el momento y lo que se haga en el momento es lo que nos permite volver a reactivar o cambiar el patrón inadecuado que hagamos hecho. Entonces, el que esté ahí el personal en el momento que pasa la situación es más válido y mucho más reconocido y mucho más apreciado por otros. Perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra intervención. Yo sí quisiera también sea alrededor de lo que vienes mencionando, cómo, cómo hacer esta fusión de las recomendaciones que nos dabas hace 8 días para trabajarlas en el hogar y es el link con la situación de los profesionales de la salud que también tienen una familia y que también se van preocupados con toda esta situación de llevarles a su familia no solamente el contagio por el virus, sino de descargar en ellos estas emociones y todo lo que recogen en su diario vivir. El tema es, digamos, un poco complejo y lo que yo les decía, somos tantos universos en un solo planeta que a veces es difícil dar recomendaciones para todos. Pero lo que sí hay que pensar es con quién yo como personal de salud pueda descargarme o desahogarme, bien sea en la familia o con amigos, pero lo importante es tener la forma de desahogarme. Si yo siento que mi familia, digamos, no puede asumir tanta información que yo pueda tener o tantas cosas vividas, sí tengo que buscar la forma de hacerlo. Bien sea con un compañero del mismo área, del mismo servicio, un amigo, bueno, o algún familiar que pueda asimilar tanta información, sí es importante hacerlo. Lo de establecer acuerdos también es muy importante. Lo que yo decía, hablar con los familiares sobre las rutas de bioseguridad, no solamente tiene que ver con hablar precisamente de esas rutas, sino que también establecer de esos acuerdos. Y esos acuerdos no solamente tienen que ver con la convivencia, sino que si yo me siento en riesgo de contagio, entonces un acuerdo es yo poder almorzar con ustedes, así sea en un distanciamiento apropiado, ¿sí? Si es necesario, también establecer acuerdos de las actividades que voy a hacer compartidas de si quiero mi momento, un momento a solas en casa o en hogar o como sea, respetar ese momento a solas, respetar esos espacios y también entender que el personal de salud necesita también esa descarga y ese descanso que muchas veces no se da dentro de los mismos áreas, de los mismos espacios. El establecer acuerdos si voy a escuchar o si cuando llegan a los espacios van a seguir viendo noticias relacionadas con COVID, que pues muchas veces uno estando en el hospital le sabe un poco, perdón la palabra que voy a decir, le sabe un poco a cacho el estar escuchando todo el día sobre COVID y llegar a casa y seguir escuchando cosas de COVID, ¿sí? El número de contagios y en fin. Eso no permite la desconexión, pero esos son acuerdos que yo tengo que llegar con mi familia porque también está el deseo de los otros también por escuchar o mirar y conocer qué es lo que está pasando la situación del país. Entonces, el establecer de acuerdos es importante, pero también entender qué es lo que pasa con el personal de salud y lo que les digo, lo más importante es desdibujar que, que el personal de salud es
uno estando allá y otro siendo en casa. No, no es así. Nosotros somos seres humanos que también sentimos miedo, que sentimos hambre, que también nos angustiamos, que nos dan también ganas de llorar, sentimos esa empatía por el otro, también nos angustia quien se siente mal, todo ese tipo de cosas es importante. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otras preguntas. Bueno, aquí en general, eh, muchos saludos, muchos agradecimientos, excelente presentación. Y Gracias. bueno, solamente pues algunas aclaraciones sí, aquí surgen estas dudas entre los profesionales también. Es importante, Naidu, mencionar que por esa misma sensación que veníamos diciendo de que nos formamos como profesionales de la salud para ser responsable del cuidado de otros, de la vida de otros, y no de ese autocuidado y de esa responsabilidad sobre nuestra propia salud, hace que también a veces nos alejemos precisamente de reconocer esos derechos laborales que nos cobijan, eh, que no porque yo sea médico, sea terapeuta, sea psicólogo, sea profesional en la línea que sea, yo sé lo que me está pasando y sé cómo me automedico o cómo hago un automanejo, sino que necesariamente creo que aquí a manera de conclusión podemos ir diciendo que es importante hacer el reconocimiento de mi par, de esa persona que me puede tender la mano, no solamente como amigos, sino que necesariamente podemos tener la necesidad de acudir a otro servicio especializado. Y para eso tenemos esta cobertura independientemente que seamos profesionales vinculados de una manera, bajo un contrato formal o bajo un contrato de prestación de servicios que igual siempre nos exigen para pagarnos nuestros honorarios, tener que pagar una cotización, hacer una cotización al sistema y por ende nos hace acreedores ya de unos derechos para que tengamos unas prestaciones tanto asistenciales como económicas. Esto a veces los profesionales de la salud no lo conocemos a fondo. Ahora en las preguntas pues que llamaba la atención de, digamos, con dos decretos que mencioné, poder, digamos, diferenciar esto para saber a qué me acojo en determinado momento, cuando las instituciones no te entregan los elementos de protección personal, pues a qué me acojo, cómo puedo, a dónde acudir, cómo puedo redactar un derecho de petición, una tutela, es decir, algún elemento que igualmente pueda ser garante de nuestros derechos, y eso creo que es algo de lo que adolecemos en muchas partes en cuanto a los profesionales de la salud. Mencionarles que existe también una cartilla por parte del Ministerio del Trabajo sobre la violencia hacia los trabajadores de la salud. Y esto será un tema que posteriormente podemos traer acá a nuestro programa. Realmente lo hemos estado trabajando como gremio también con el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional en la representación que se hace con el Comité Permanente de Sociedades Científicas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces creo que nos has dado una ilustración muy amplia tocando varios puntos que de alguna manera podemos ir trabajando en sesiones posteriores, porque acá precisamente ya nos da esa apertura. Entonces no sé si pues ya a manera de conclusión quieres decir algo más. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. El profesional de salud asumió que por tener esa responsabilidad que tiene bajo haber estudiado, elegido esa profesión, es el único que se respalda a sí mismo y no tiene a quién más. Y no es así. Nosotros deberíamos de pelear por unos derechos, o bueno, la palabra no es pelear, la palabra es divulgar, hacer conocer y mostrar y demostrar que nosotros tenemos unos derechos que han sido vulnerados,
que no es fácil estar en el espacio y que precisamente ese abandono que hay veces se siente por parte de las instituciones, nosotros mismos lo resolvemos y creo que por eso no se ha avanzado en precisamente algunos derechos. Por ejemplo, si no hay algunos elementos de protección personal, simplemente se consiguen con conocidos y ya, no se da a conocer y no se da la pelea. Que si me estoy sintiendo mal, no lo voy a conocer porque pues yo soy el profesional y yo tengo que mostrar una cara y no es así. Es un panorama grande, tiene muchas aristas, tiene su complejidad, como yo lo digo, este tema del COVID hay que manejarlo bajo la complejidad y la generación de caos. Pero lo más importante es entender que no se está solo y que siempre tenemos a alguien cercano y que recuerden que existen profesionales como el terapeuta ocupacional que puede estar ahí en ese espacio para brindar ese apoyo y que también los profesionales como los psicólogos y los psiquiatras están ahí también para esa atención mental y que no hay que seguir pensando en el tabú frente al reconocimiento de las dificultades en mis emociones o mentales o en mis patrones de comportamiento o bueno, en el gran aspecto de salud mental o en mi relación comunitaria, que la puedo hablar y que no hay necesidad de sentirme mal por ello. Hay que quitar ese tabú, hay que eliminarlo. Bueno, pues muchas gracias, Naidu, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esta fue la presentación de la colega Naidu Camelo con el tema salud mental en los profesionales de la salud, un asunto en estado de emergencia y en estado de emergencia realmente así lo identificamos. Recuerden que pueden repetir nuestros programas que a diario se van pasando en el canal de YouTube y en la página de Facebook de la Facultad de Medicina. Aquí en el chat está la dirección en donde pueden hacer esa repetición para que los compartan a través de sus redes y para que si lo quieren volver a ver, pues se lo repitan. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en la conferencia de las 11 de la mañana. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye.